contesta ninguno. No les ha ido bien. Uy, no me digas. Sí, sí. Los que han rendido, recuperación, uno solo aprobó. Nosotros hemos tomado los que estaban con certificado, solamente otros 3 chicos han querido pasar directamente a la recuperación. Y bueno, los 2 que han rendido hoy por primera vez también se los ha aplazado, más los 3 o 4 que han pasado directamente a la recuperación. Y bueno, y ¿Qué sería el otro martes la recuperación? No, el jueves. Sí, el martes, perdón, yo ya tengo un entrevero entre las sigue prolongando. de las fechas que es tremendo, mira, tremendo el tema de las fechas. Sí, el próximo martes creo que terminaríamos, pero no, ya no estoy segura de nada, porque llueven los certificados, llueven los certificados. Es un horror. Bueno, algunos se enferman de verdad, otros no están de verdad, pero bueno. Hay que creer que todos están enfermos de verdad, ¿no es cierto? Pero... Ay, si supiera cómo la estoy pasando yo, doctora. ¿Quién habla ahí? ¿Quién habla? A ver. Se identifica Noelia. ¿Qué pasa, Noelia? No, soy Nadia. Ah, Nadia. Ah, ¿qué pasa, yo estaba por rendir el final. Soy la que me agarró COVID hace unos días. Ah, sí, Nadia, la que me manda, porque mira, me mandan tantos mensajes que yo ya no sé quién es uno y otro. Bueno, pero vos sos joven, yo te estoy viendo bien, creo que la has pasado medianamente bien a la enfermedad, ¿o no? Sí, los primeros días estaba así mal. Bueno, ahora estoy con la garganta, la tos, la flema y todo eso. ¿Qué no estás vacunada, Nadia? Tenía una sola dosis yo. Ah, ¿y tu madre? Cuando me fui, mi mamá tenía las 2, la de Sinopharm, pero ella, gracias a Dios, re bien. Ella ya está joya, digamos, yo le debo solo 2 días de fiebre nomás y de 10. Pero a mí me tiró mal. Claro, lo que pasa es que ella tenía las 2 dosis y vos tenías una sola, entonces por ahí, y el sistema inmunitario no es tan bueno, porque bueno, todo depende del momento en que esté tu sistema inmunitario, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo que soy una persona con un sistema inmunitario cero, porque tengo muchas comorbilidades, soy hipertensa, tengo problemas de tiroides, tengo enfermedad de autoinmunidad, tengo asma, entonces imagínate si no me vacuno mi sistema inmunitario y me llega a agarrar el COVID, no cuento nada. Pero bueno. Sí, ¿Ya te han dado el alta? Ahora dice que son 21 días, ¿será cierto? No, me han llamado del CIPROSA, me han dicho que entre el décimo y entre los 10º y los 14 días ya me dan el alta. Pero si yo me quiero quedar tranquilo, me puedo hacer un PCR, digamos, y que me dé negativo y ya está. Pero si yo mejoro los síntomas hasta el viernes, sábado, ya me van a llamar del CIPROSA, de la obra social, de todos lados me llaman. Sí, pero ¿sabes qué, mija? Lo que pasa es que te persiguen. Mira, a mí me pasaba cuando yo he venido de Nueva York ahora en octubre. Si bien yo tengo el carnet de vacunación completa, cuando llegué a Ezeiza, no me han hecho PCR. Cuando llegué para subir al avión, sí, por supuesto que me he hecho en Nueva York, ¿no es cierto? Cuando llego a Ezeiza, no me han hecho a mí, sí le han hecho a mi nieta que iba conmigo y ella tenía una sola vacuna. Después cuando llegué aquí a Tucumán, ahí parece que me estaban esperando, así ha visto bajo del avión, que mi hijo me mandaba mensaje, mamá, te están esperando para... Bueno, entonces me han hecho el PCR y a ella también. Y después me han dicho que a la semana me tenía que volver a hacer. Pero en el término ese de una semana, me han llamado 2 veces por teléfono. ¿Y cómo está? ¿Cómo se siente? Yo bien, si nunca tengo síntomas de nada. Bueno, pero no se olvide que tiene que hacer... Te persiguen, ¿ha visto? Es una persecuta que era no sé cómo se llamaba,
el anterior, como ahora el Omicron, no sé cómo, el anterior era el no sé cuánto, ay Dios, te persiguen, te persiguen. Y a vos también te deben a mí me han perseguir. llamado, sí, del Ciprosa, me han llamado de todos los CAPS de acá cerca de mi casa. Yo vivo cerca acá de la facultad y hay como 3, 4 CAPS. Me han llamado de todos los CAPS, me han llamado de la obra social de mi papá, pero todos los días sí me están llamando. Gracias a Dios, re bien. Bueno, pero ¿sabes qué? Te doy un consejo, hacela la PCR, no queda... Sí, no, está de sí. más. No, aparte que nosotros por mi papá también, mi papá tiene muchas comorbilidades también, pero gracias a Dios no se ha contagiado. Bueno, negra, lanzame la primera diapo, hago la aclaración y me quedo un rato más porque tengo otras comorbilidades. Bueno, Nadia, que te mejores pronto. Espero que en la próxima mesa te puedas presentar, hija. Sí, doctora, ahí nos vemos el 21. Si Dios quiere. Para ahora ya hay como 8, espero que... ¿Por qué el 21? ¿El 20? ¿Qué no es el... ¿Cuándo es la mesa? El 20 creo que es. El 20. ¿La otra mesa es el 20? Muy bien. Bueno, chicos, yo le robé unos minutos a la doctora simplemente porque quería hacerles una aclaración. Cuando yo le di los tumores de histogénesis controvertida, bueno, ahora no me voy a poner a explicarles, ya les expliqué, les dije que los que reconoce hoy la Organización Mundial de la Salud es el tumor ectomesenquimático condromixoide, que yo cuando hice la imagen y les pasé, yo le puse tumor condromixoide. Sí, les dije que era una neoplasia benigna mesenquimática, pero no le puse esto que dice ectomesenquimático, que cuando ustedes vayan a la clasificación, si van, no creo que vayan, pero bueno, de la Organización Mundial de la Salud, que es la última, del 2017, ahí lo van a ver como tumor ectomesenquimático condromixoide. Pasado la aclaración, profesora, empieza usted con su clase. Perfecto. Bueno, hoy día vamos a ver un tema bastante pesado, pero es lo básico que tienen que saber ustedes. Que corresponde al tema 16 del programa analítico, que son las neoplasias malignas de cavidad. Es un tema bastante largo, lo voy a dar en 2 oportunidades porque sobrepaso la hora, así que lo tuve que dividir en dos sesiones, pero es lo básico a que andan. Así que el programa analítico lo pueden conseguir en el centro de estudiantes para leer en forma puntual cada uno de los temas que voy a desarrollar en esta oportunidad. Ustedes van a ver que es bastante largo. Bueno, las neoplasias, ya un chiquitito que se me pasa, malignas de cavidad bucal o cáncer, se le denomina cáncer, que se refiere a cangrejo, llamado así por el médico griego Hipócrates, por la forma que adoptaban los vasos sanguíneos, principalmente en el cáncer de mama, y cómo se visualizaba el pezón en su momento, por la forma de cangrejo que adoptan los vasos sanguíneos, y está muy relacionado con los tumores malignos por la rica irrigación. Son tumores donde el mecanismo de angiogénesis se activa, entonces eso facilita la nutrición y proliferación de las células tumorales. Según la OMS, es el crecimiento, esto por favor, no es que se lo estudie de memoria, pero es lo más concreto en cuanto uno le pide a ver cuál es el concepto del cáncer, es el crecimiento autónomo e irreversible de un tejido del organismo, que, librado a su evolución natural, termina con la vida de la persona. El mismo concepto corresponde a las neoplasias benignas,
nada más que en las benignas no comprometen la vida de las personas, ¿no? Se pueden ser operables y quedan perfectamente los pacientes. Por eso se le tiene tanto miedo al cáncer, porque si no se lo trata a tiempo, puede terminar con la muerte. ¿Cuál es la teoría? ¿Por qué se produce el cáncer? El cáncer, en resumen, es una enfermedad genética causada por ciertos cambios de los genes que controlan la forma como funcionan nuestras células, especialmente la forma como crecen y se dividen. Los genes llevan las instrucciones para producir proteínas encargadas del crecimiento y reparación celular, las cuales pueden ser dañadas por distintos factores. Entonces, resumimos que el cáncer es un trastorno de crecimiento y diferenciación celular caracterizado por un crecimiento excesivo, es decir, que no está dentro de las normas de biología. Es incontrolado ese crecimiento debido a un cambio en el genoma que manifiesta diversos grados de autonomía de los mecanismos normales de regulación de la morfostasis. Por lo tanto, no es el punto final esperado. Es agresivo para el huésped y se manifiesta con lesiones destructivas que infiltran los tejidos vecinos y tienden a propagarse a distancia por vía linfática o sanguínea. Y librados a su evolución natural, alteran el estado general con caquexia y posterior muerte. ¿Por qué se produce el cáncer? ¿Cuál es la génesis, oncogénesis o carcinogénesis de esta patología? Es el mecanismo por el cual se desarrolla una neoplasia maligna y participan dos elementos, los protooncogenes y los genes supresores de tumores. Dos elementos que están dentro del material genético de la célula y que tienen funciones específicas. Los protooncogenes son los genes que se encargan de la proliferación y diferenciación celular en un individuo sano. Cuando una sustancia química, radiante o virus daña esa cadena de ADN, puede afectar este gen alterándolo de manera que las enzimas o proteínas que produzcan sean defectuosas, dando origen a los oncogenes o generadores de cáncer. Y el otro elemento, que lo tenemos naturalmente en la carga genética, son los genes supresores de tumores, que son los encargados de detectar las alteraciones que se producen en el ADN celular. En ese caso, que detecte la alteración, normalmente frenan el ciclo celular, reparan ese ADN o, si no se lo puede reparar, inducen a la apoptosis, también denominada muerte celular programada. Es decir, orientan a la célula para que muera y sea eliminada, si no pueden reparar ese gen. La más conocida es la proteína P53, que también pueden ser dañados por los agentes que mencionados anteriormente y pueden anular su función reparadora. Es decir, que esa célula dañada, en vez de ser reparada o eliminada, se sigue multiplicando así en forma atípica con ese gen, ese material genético dañado. Entonces el cáncer se va a constituir por transformación de los protooncogenes en oncogénesis o por inactivación de los genes supresores de tumores. Esta oncogénesis se evoluciona en diferentes etapas. En la primera etapa o de iniciación es cuando el agente físico, químico, biológico es capaz de producir un cambio o alteración genética en la célula, sea por mutación, delección o translocación. La mutación es la alteración de los genes, es decir, alteración por rotura, daño de los genes en particular. Se puede producir por errores en la copia durante la división celular o por la acción de los agentes que ya nombramos, físico-químicos o biológicos.
La delección es la pérdida. Es decir, cuando se pierde un fragmento pequeñito, quizás son 2 bases, timina, pirimida, o la pérdida de un segmento bastante amplio de la cadena del ADN. Y la translocación es cuando hay cambio de ubicación. Se desprende un fragmento genético y se instala en otro sector. O puede suceder que el fragmento de ese sector se desprenda y cambien de ubicación. Entonces se altera el material genético y las células ya se manejan independiente del trabajo de crecimiento y desarrollo que tiene especificado ese cuerpo, ese organismo. Entonces, en la iniciación hay daño del material genético, sí o sí. En la promoción depende de sustancias que coadyuvan con el efecto iniciador, potencian de manera selectiva la proliferación de las células tumorales. Ejemplo clásico de sustancias promotoras son los estrógenos en el desarrollo de los cánceres de endometrio, que se presentan con mayor frecuencia en las mujeres posmenopáusicas. Ahora estoy trabada. Así que una sustancia promotora, ejemplo clásico, son los estrógenos en las mujeres posmenopáusicas. Y la progresión, que es exclusiva de las neoplasias malignas, incluye 3 etapas: invasión, angiogénesis y metástasis. Es decir, la invasión, esto quiero que lo tengan claro y lo tienen que expresar con las palabras adecuadas, es el proceso por el cual las células tumorales se diseminan a los tejidos vecinos, cercanos, sin perder contacto con la masa neoplásica primera. Es decir, nosotros decíamos que cuando se instala una neoplasia en el epitelio, si no rompe la barrera, se denomina que hay un carcinoma in situ, no invade los tejidos vecinos, lo empuja. En este momento, extirpada la lesión, no hay ninguna consecuencia. Por supuesto que tampoco en esta etapa de proliferación solamente epitelial no va a haber adenopatías. Así que el pronóstico en este tipo de pacientes es excelente, aunque haya focos displásicos múltiples o directamente ya hay imágenes de atipías cancerosas en las células. Cuando esta membrana es rota ya por el empuje, por la proliferación celular, se dice que ha invadido los tejidos vecinos. Invasión es mientras esta lesión se mantenga relacionada con el tumor primario. El periodo de angiogénesis se inicia con la producción de factores angiogénicos. Esto tiene características las neoplasias malignas, que hay producción de sustancias angiogénicas, lo que facilita la proliferación vascular y la mayor nutrición de esa neoplasia. Y esta proliferación vascular favorece la multiplicación activa de las células transformadas y su diseminación a distancia. ¿Y cómo se llama la diseminación a distancia? Ustedes ya lo conocen, metástasis. Estas metástasis pueden ir por vía linfática o sanguínea, salir de los vasos sanguíneos y anidar a distancia en distintos órganos o tejidos. Entonces la metástasis es la proliferación de esa neoplasia, pero a distancia, ¿no? Desconectada del tumor principal. Normalmente la diseminación por vía linfática es característica de los carcinomas, pero a veces, siempre en la biología hay excepciones, a veces puede dar lugar a la diseminación de sarcomas. Y al contrario, la diseminación hematógena es típica de los sarcomas, aunque también puede, por excepción, ser utilizada por los carcinomas. Los órganos donde metastizan con mayor frecuencia son los huesos, hígado y pulmones. Ya les voy a contar de una personita muy conocida que le diagnosticaron cáncer de mama, pero por una metástasis en columna. Empezó con dolor de espalda. Realmente no había
medicación, pensaba que era por lo que estaba estudiando, una chica joven le hacen una resonancia magnética y le encuentran reabsorción de algunas vértebras dorsales. La verdad es extraña el técnico y remarca la reabsorción patológica de estas vértebras. No había otra que hacer biopsia porque la imagen no indicaba de qué se trataba, por qué se estaban produciendo estas reabsorciones, y sale que el neoplásico era cáncer de mama, 28 años. Así que los lugares donde con mayor facilidad se producen las metástasis es en los huesos, hígado y pulmón. Bueno, y ahí ya viendo todo el equipo oncológico para tratarla, y bueno, hasta ahora en apariencia está bastante bien. Bueno, ya saben cuáles son las vías de diseminación. Esto es lo que tienen que saber para poder educarlo al paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo de cáncer oral? ¿Cuáles son los factores que predisponen al asiento de una neoplasia más en cavidad bucal? El tabaco está a la cabeza, en todas sus formas, sea fumado, masticado, en chicle. Se dice que ya aparece un riesgo carcinogénico cuando el paciente fumó más de 250.000 cigarrillos durante su vida. Tiene que preguntar desde qué edad hasta qué edad fumó, sacar un promedio de cuántos cigarrillos por día, y si sobrepasó los 250.000, ya corre riesgo de la instalación de una neoplasia, más si es un paciente adulto. Eso ya vamos a ver más adelante, es otro factor que facilita el desarrollo de un cáncer. El alcohol también, porque tiene un efecto deshidratante e irritante local, actúa como solvente, pero si encima el paciente es bebedor y fumador, se incrementan 6 veces su riesgo relativo. Las radiaciones actínicas más se da en la semimucosa labial inferior, en personas rubias, sin la protección de la capa melánica y con muchas horas de exposición solar. Y si el paciente es fumador, que tiene el irritante del tabaco en el labio, más las radiaciones actínicas, predisposición existe de que se desarrolle un cáncer normalmente en la semimucosa labial inferior. Las radiaciones ionizantes. Por eso, para habilitar un consultorio con equipo de rayos, tiene que venir la Comisión de Energía Atómica, ver si está en condiciones toda la protección, si están los delantales, la distancia, como para que no se arriesgue ni el paciente, ni el operador, ni el odontólogo, ni los pacientes que están sentados en la sala de espera. Porque los rayos X son rayos ionizantes, rompen esa cadena de ADN y dan lugar a este tipo de lesiones. Eso lo vimos los factores físicos y químicos. Ahora los biológicos. Van a haber una lista de 6, 7 tipos de microorganismos que son capaces de predisponer al desarrollo de una neoplasia. Del HPV, ustedes ya lo sabían, saben que ya hay vacuna para colocarle ahora ya no hablo de mujeres solas, a los adolescentes de 12 a 13 años, que son contra el tipo 14, 16 y 18, para el 31 todavía no existe, pero es menos frecuente, y están apareciendo carcinomas por este microorganismo en cavidad bucal por la nueva práctica sexual que es el sexo orogenital. Antes era exclusivo de las mujeres a nivel vaginal. El virus de la influencia humana. Ustedes ya estuvieron en la clase de HIV y saben que predispone al asiento del sarcoma de Kaposi o del linfoma no-Hodgkin. Predispone, es decir, es más frecuente en los pacientes HIV positivos que aparezcan estos dos tipos de neoplasias malignas. El virus de Epstein-Barr también está comprobado que está muy relacionado con el linfoma de Burkitt africano y el linfoma de Hodgkin. El virus del herpes humano 8 ya se comprobó que está relacionado con el sarcoma de Kaposi. Y el virus de la hepatitis B está relacionado con el cáncer de hígado.
lo que se estudió, es decir, a mayor profundidad, es la acción de la Candida albicans. Se comprobó que es capaz de catalizar la formación de nitrosamina cancerígena a partir de precursores nitritos de la saliva. Así que ya se comprobó que tiene un efecto cancerígeno si se deja, es decir, si no se hace una muy buena higiene bucal. Y se comprobó también que las candidiasis leucoplásicas o las leucoplasias con cándida tienen mayor predisposición a la transformación maligna que las cándidas que las leucoplasias, disculpen, que no tienen un componente candidiásico. Las leucoplasias solas, sin candidiasis, no tienen tanta predisposición a la transformación maligna. Dentro de ya hablamos de los factores físico-químicos, de los microbianos, el capítulo que más nos importa a nosotros es el capítulo de los irritantes mecánicos. Porque no le digo que nosotros somos responsables. No sé por qué los pacientes no concurren a tiempo, no sé por qué tienen un umbral doloroso tan alto que no aflojan de ir. Me lastima, me duele, me pincha. Y pacientes mayores de 50 a 60 años dejan pasar el tiempo y cuando no pueden cerrar la boca o cuando no pueden comer, recién van a pedir ayuda cuando a veces es ya tarde. Antes me sentía culpable porque nos decían que los odontólogos sí, los odontólogos podemos actuar cuando viene el paciente al consultorio, pero nosotros no podemos estar controlándolos de que no use una prótesis que se le cayó y se le rompió un diente, un flanco vestibular, que se le deformó un retenedor que se le engancha en la mucosa yugal. Si el paciente no viene a consultar, no podemos hacer nada. Es decir, hay pacientes con muy buena educación sanitaria y lo va a hacer. Sabe que un irritante crónico es capaz de degenerar en cáncer. Pero la mayoría de las personas de 60 años medio no quieren que se las saque de su situación de comodidad, quieren seguir comiendo con esa prótesis desadaptada y muchas veces son las causales de grandes lesiones neoplásicas en cavidad bucal. Uno de los factores son los irritantes mecánicos crónicos, bordes, aristas filosas, dentarias, protéticas, hábito de mordisqueo crónica. Todo eso tendría que ser competencia nuestra, normalizarlo, regularizarlo, adaptarlo a tiempo. Pero lo podemos hacer cuando el paciente va a consultarnos. Pero está comprobadísimo que hay una susceptibilidad genética. Por eso hay todo un capítulo de cáncer y herencia en donde la alteración, cuando se producen las células germinales, óvulo o espermatozoide, se le transmite a la descendencia. Un ejemplo clásico es lo que hizo Angelina Jolie, de extirparse ambas mamas cuando se enteró que era portadora del gen que produjo el cáncer de mama que la mató a su tía. Así que cuando ella comprobó que corría el riesgo de tener cáncer de mama, directamente se hizo una mastectomía bilateral porque existía una probabilidad de que se desarrolle en ella también ese cáncer de mama. Así que está comprobado que hay cánceres que se heredan, van por vía, más los de las células germinativas, van por la vía de herencia. Entonces, cuando hacemos el interrogatorio en el consultorio, en la facultad o donde nos toque, veamos que la lesión puede ser un cáncer, preguntar antecedentes. Es decir, por supuesto, no tíos ni primos políticos. Tienen que venir de la rama de la herencia directa. Así que, porque hay una predisposición genética en algunos cánceres. El otro factor es el envejecimiento, que yo algo les mencioné, mayores de 60 años, porque ya el proceso de cicatrización y de reparación en esas personas ya está muy, no le digo deteriorado, es lento. Entonces un irritante crónico, permanente, es decir, constante, no le da tiempo a que el organismo repare y se produce esta transformación de una úlcera crónica
sumado al hábito de fumar y a la edad del paciente para que se produzca la transformación neoplásica o carcinomatosa o neoplasia maligna. Y lo que se le está dando mucha importancia... Ali, perdona, te interrumpo. Vos sabés que noto que se te corta mucho la... Eso nada. No sé si los chicos sentirán lo mismo, pero yo noto que se te corta algunas palabras, pero... ¿Sí? Sin duda debe ser por la señal de internet, sin duda. Me mataste. Sí, pero porque no sé cómo solucionarlo, es decir... fíjate, no, porque capaz que hace lío. No, ahí hay 3 puntitos abajo. ¿Ah? Ahí hay 3 puntitos abajo de la imagen. Y si vos aprietas esos 3 puntitos, hay una parte que dice configurar. Y ahí en configurar te vas al audio y de ahí te fijas si el audio está funcionando bien, pero no, mejor, seguí, mejor. No, ya hice lío. Yo creo que ya hice lío. Configuración, micrófono, prealtavoz. Bueno, ahí te va a dar predeterminado audio. Micrófono. Sí. Ya, predeterminado me dice el micrófono. Sí, bueno, déjalo. Sí, es la señal de internet tuya, es el problema. Es poca la señal. Lío. Bueno. ¿No hay nadie que esté usando internet en tu casa? No. Se le escucha bien igual, ¿no? Sí, se te escucha, pero por ahí se corta. Pero bueno, seguí. ¿Sí? No hurguemos más porque vamos a hacer lío. Sí, y yo creo que ya hice lío. No, está bien, está perfecta la imagen, se te ve perfecto, se ve perfecto factor de riesgo. Sí. Bueno, voy a ver si la puedo seguir manejando. No, me clavó. Ignorar. ¿Cómo dice? ¿Qué es ignorar? A ver. No, se me clavó. Creo que va a tener que dejar de presentar de nuevo, doctora, y volver a presentar la diapo. ¿Sí? Bueno. Claro, salí de la presentación. Bueno. Ahí está. Ahora empieza de nuevo, presentación. Bien. Ahí está. A ver, sí, ahora funciona. Ahí está, perfecto. Ahí está. Le comentaba que ahora se está apuntando bastante al tema de la alimentación. Es decir, sé que los oncólogos apuntan mucho al tema de las dietas hipercalóricas, le quitan directamente todo el azúcar, no el azúcar artificial, el azúcar de caña, la que compramos en bolsita. Les indican a los pacientes que el azúcar que ingieran provengan de los frutos, nada de cantidades de azúcar, de la caña de azúcar que tenemos nosotros. Asado al carbón, ahumados, salazón, hidratos de carbono, edulcorantes. El tema de edulcorantes artificiales, ustedes van a ver que un poco lo dejaron de lado al aspartamo y al ciclamato con más sacarina, porque no es que hayan producido cánceres en los individuos, pero sí han comprobado a nivel de laboratorio de que en las ratas, en los hámster, producía la suma de ciclamato más sacarina cáncer de vejiga, pero no fue comprobado en seres humanos. Por eso ahora se está tratando, es decir, en ningún diabético hubo mayor incidencia de cáncer, mayor cantidad de neoplasia que en las personas que no tomaban edulcorantes artificiales. Pero hubo un llamado, una alerta en un momento dado por esta comprobación en animales de laboratorio. Pero aún así, ustedes van a ver, cuando lean qué tipos de edulcorantes usan, casi están ya eliminados el aspartamo, el ciclamato y la sacarina. Bueno, también los conservantes alimenticios, nitritos, nitratos, nitrosaminas. Es decir, hay que tratar de con sustancias naturales, no enlatadas, no con conservantes,
porque a la larga en personas predispuestas se comprobó que puede ser uno de los factores sumatorios para la aparición de esta neoplasia. Acá está la diapositiva de cáncer y herencia que yo les comentaba, que se comprobó científicamente de que se transmite la alteración genética a las generaciones siguientes. Los cambios genéticos que fomentan el cáncer pueden heredarse de nuestros padres si los cambios están presentes en las células germinativas, óvulos y espermatozoides. Este tipo de cambio, denominados cambios de la estirpe germinal, se encuentra, por supuesto, en cada una de las células de la descendencia. Y es un porcentaje grande, es decir, las mutaciones genéticas heredadas corresponden del 5 al 10% de todos los cánceres en el resto del organismo. Así que es del 5 al 10%, es bastante. Los investigadores han asociado mutaciones de genes específicos con más de 50 síndromes hereditarios. Así que es bastante. Y el gen mutado más comúnmente de todos los cánceres es la proteína P53, la cual produce una proteína que inhibe el crecimiento de los tumores. El síndrome de Li-Fraumeni es una enfermedad heredada poco común con un riesgo mayor de padecer otros cánceres. Bueno, y mediante el análisis citogenético se puede detectar esa falla genética en las células germinales y estar advertidos como para prevenir la instalación de un cáncer en las descendencias de esas personas, ¿no? En cuanto a la epidemiología vamos a hablar un poquitito, porque le cuento que este tema ya lo habló el doctor Mauricio y es exactamente igual a lo que dio el doctor Mauricio, así que va a haber diapositivas que yo voy a saltear porque ya fueron dadas por el doctor Mauricio González McDonald en la charla para finalizar la campaña de cáncer de este año. Pero como el programa exige interpretación de algunos términos usados en epidemiología, los dos términos principales que se utilizan es morbilidad y mortalidad. Mortalidad, ustedes ya lo que te deben manejar, que es la cantidad de decesos en una población determinada en un tiempo determinado. Es decir, la cantidad de muertos en un lugar determinado y en un tiempo determinado. Pero la morbilidad es el número de personas que enferman en una población en un periodo determinado. Y las dos tasas más usadas es la incidencia y la prevalencia. La incidencia es el número de casos de una enfermedad que aparecen en un periodo determinado. Y la prevalencia describe la proporción de la población que padece esa enfermedad en un periodo determinado. Así que incidencia son las nuevas apariciones en una población determinada y en un tiempo determinado. Y la prevalencia es la proporción. Todos los casos en un tiempo determinado y en una población determinada. Esto ya lo dio el doctor Mauricio, que el cáncer oral representa el 3% de todos los cánceres general y la incidencia anual mundial es de 686.328. De ese total anual mundial, 300.000, la mitad corresponde a cavidad oral. Después una pequeña proporción a orofaringe, similar cantidad en laringe y en menor cantidad en nasofaringe. Y la cantidad de decesos anuales a nivel mundial es de 43 pacientes mueren por hora todos los días a causa del cáncer de cabeza y cuello. Esto ya fue dado por el doctor Mauricio, así que yo quería hacerles remarcar qué pasa aquí en Argentina, en un estudio que se hizo de 1993 a 1997. Nosotros, gracias a Dios, estamos muy similares a Estados Unidos. Lo que es África e India, por cada 100 diagnósticos de cáncer de diferentes localizaciones, 40 corresponden a la cavidad bucal. Es una exorbitancia. Exactamente ocurre lo mismo en la India,
la costumbre de masticar nuez de betel y otros agresores locales, siendo alimentos que predisponen a la mucosa oral para el desarrollo de estas lesiones. En cambio, Estados Unidos y Argentina tienen Estados Unidos un 3% sobre el total de los cánceres corresponden a cavidad bucal. Y Argentina está entre un 3 y un 5% sobre un total de cánceres en el resto del organismo. Esto depende de la zona donde fue estudiada. En algunos dio 3 y en otros dio un 5%. La sobrevida, todo esto ya lo dio el doctor Mauricio, es bastante cruenta. Casi más del 52% de los enfermos, es decir, el 50% de los enfermos a los 5 años fallecen. Así que es bastante peligroso el cáncer en cavidad bucal. Bueno, ¿cuáles son los síntomas y signos y síntomas a tener en cuenta? Yo creo que de esto han aprendido un montón en la campaña de prevención del cáncer bucal, un montón. Y creería que esta característica también la dio el doctor McDonald, pero yo les voy a repetir, porque lo tienen que saber. Ustedes van a ver que el cáncer normalmente dice no duele, el cáncer es silencioso. Cuando lleva mucho tiempo y hay compresión o hay una sobreinfección, recién aparece la sintomatología. Pero ustedes tienen que aprender a visualizar los cambios en la mucosa bucal. Puede manifestarse con asimetría facial, como nos pasó con un paciente con un linfoma, ya lo van a ver, lo tengo en las diapositivas, cómo tiene su mandíbula, lado izquierdo, aumentada de volumen, asintomático, el paciente no sabía ni de qué se trataba. Así que cuando hay asimetría facial supuestamente asintomática, hay que profundizar el estudio. Cuando hay cambio de color localizado de los tejidos orales, es decir, sea un blanco marcado, un rojo, una zona roja congestiva, azulada, parda en sus distintas tonalidades, que el paciente le dice, doctora, yo no tenía esto antes, no sé qué es. Tienen que indagar, tienen que profundizar el estudio de esa lesión. Placas blancas que no desprenden al raspado, aumento de volumen localizado y asintomático, pérdida de sustancia crónica, es decir, que lleve mucho tiempo y no desaparezca aún eliminado el agente que causó esa pérdida de sustancia, lesiones combinadas rojas y blancas de larga evolución, sangrado espontáneo, disminución de la movilidad lingual, movilidad o exfoliación dentaria espontánea. Esto es muy frecuente que el paciente vaya a la consulta porque se le comenzó a mover un molar. El profesional supone que es un problema periodontal, que es una periodontitis avanzada, hace la extracción y a los 2 o 3 días aparece el paciente con una lesión úlcero vegetante sobresaliendo de ese alveolo y no entienden qué es lo que pasó. Antes se decía que la extracción, es decir, los pacientes creían que la extracción había despertado el cáncer en ese maxilar, en ese paciente. No, el cáncer fue reabsorbiendo las tablas óseas y produciendo esa espontánea. Así que ustedes tienen que revisar toda la cavidad bucal. Si tiene algún grado, alguna paradensiopatía grave, recién para hacer la extracción de un diente, de 1 o 2 dientes que se mueven y no hay motivo clínico alguno. Así que antes de la extracción tienen que pedir una radiografía, principalmente panorámica, para poder comparar. Esto sí sabe la mayoría de los pacientes, cuando se presentan adenopatías indoloras, fibrosas o pétreas. Eso sí, vienen a consultar cuando se encuentran adenopatías y no tienen supuestamente ninguna causa que las haya producido. O cuando reconocemos que hay lesiones potencialmente malignas, esas las reconocemos nosotros como profesional, leucoplasia, líquen plano
oral o eritroplasia, ¿no? Ahí hay que tomar todos los recaudos como para que no haya una transformación maligna. Y dentro de los síntomas del cáncer bucal puede ser el dolor, que normalmente es de aparición muy tardía, parestesia, sensaciones anormales de cosquilleo, calor o frío, anestesia o adormecimiento, dificultad para hablar, masticar o tragar, o cambios en el tono de la voz. Normalmente, si hay cambios en el tono de la voz, normalmente es faringeo, es terreno del otorrinolaringólogo. Así que nosotros llegamos hasta el pilar anterior, velo del paladar, y para atrás es competencia del otorrinolaringólogo. Bueno, en cuanto a la clasificación, nos basamos en la clasificación básica de muchos años atrás, pero muy didáctica, similar a la que presentó la doctora Anzonó. Voy a desarrollar solamente las neoplasias más frecuentes. Así que la agrupación que yo le di es, según desde el punto de vista histogenético, de estirpe epitelial, de estirpe conjuntiva, ya la desarrollamos, de estirpe nerviosa, del sistema melanogénesis, tumores de histogénesis controvertida, que es el tema que la doctora lo dio para tumores benignos, y los metastásicos, ¿no? Así que dentro de los tumores epiteliales están los de revestimiento y los glandulares, que son los adenocarcinomas. Este capítulo va a ser desarrollado cuando se dé patología de glándulas salivales. Y dentro de los de revestimiento están el carcinoma espinocelular, el carcinoma in situ, es el que no rompió la membrana basal, y las variedades del espinocelular, que el más frecuente es el verrucoso de Ackermann, el linfoepitelial es menos frecuente, o el fuso celular. Las neoplasias que tengan un asterisco, yo les puse ahí, son las que vamos a desarrollar en detalle. Dentro de los de estirpe conjuntiva, es decir, son los mismos que presentó la doctora Anzonó, nada más que acá no es un fibroma, no es un rhabdomioma, acá se termina con la palabra sarcoma, fibrosarcoma, rhabdomiosarcoma, sarcoma osteogénico. Acá lo que es relevante es la palabra sarcoma, miosarcoma, leiomiosarcoma. Bueno, este tumor de Ewing es muy característico. Están los condrosarcomas de hueso, las leucemias y los linfomas. Así que de este capítulo le vamos a dar énfasis a los linfomas, que son los más frecuentes. Acá le puse, no se ve muy bien, las que tenían asterisco son las neoplasias que voy a desarrollar en detalle. De estirpe nerviosa está el neuroblastoma, a pesar de que no es neuroblastosarcoma, se sabe que es maligno. Neuroblastoma, ganglioneuroblastoma, el sarcoma alveolar, schwannomo maligno, y el tumor de Abrikosov maligno. Del sistema melanógeno, el melanoma. Este es terrible, realmente es chiquito, negrito y súper agresivo. Puede ser pardo oscuro, como puede presentarse también por proliferación de células, los melanocitos, pero sin producción de melanina. Así que a veces su presentación clínica puede hacer confundir con un carcinoma. Y después el quinto grupo están los histogénesis controvertida, tumor maligno de células granulosas, que ya lo han visto, sarcoma alveolar de partes blandas, y el sarcoma de Kaposi, que es el que visualizan en los pacientes con HIV. Y los metastásicos pueden venir de cualquier otro sector. La doctora tiene un caso de metástasis renal, pero pueden venir de cualquier otro lugar y metastizar en cavidad bucal. Bueno, vamos a empezar a desarrollar el carcinoma espinocelular.
que se origina en el epitelio mucoso, es el más frecuente en cavidad oral y corresponde al 90% de las neoplasias malignas de cavidad bucal. Es más frecuente en el sexo masculino y en pacientes mayores de 40 años. Ya los factores predisponentes, casi son todos los que nombramos anteriormente: tabaco, alcohol, irritantes crónicos, bordes filosos, piezas dentarias, elementos protéticos. Y aquí viene el capítulo que tienen que indagar la alimentación del paciente. Déficit de hierro, vitamina A, es decir, tienen que indagar el estado general del paciente. Vitamina A, factores infecciosos. La vitamina A, pues sabe que es la vitamina de los epitelios. Es decir, es la que trae la zanahoria que nos hacían comer de chicos para que podamos ver bien. Bueno, yo lo mismo terminé con anteojos, pero bueno. Factores infecciosos como sífilis, el HPV, la candidiasis y la verruga, el virus del herpes hominis. Ya le dije, el tipo 8 es capaz de producir este tipo de neoplasia en cavidad bucal. El doctor Mauricio McDonald dio... Uy, se me salió... No, ya va, chicos. Bien. Doctora, una pregunta. A estos carcinomas que usted está dando, ¿debemos ampliarlos para el final? No, ampliar la información. Con lo que yo voy a dar ahora de las características de cada uno, menos que eso no pueden estudiar. Si lo quieren ampliar, es espectacular. El doctor Mauricio, para dar su charla, lo agrupó por localizaciones, cómo se presentan el labio, lengua, mucosa yugal, él dio por localizaciones. Yo lo voy a presentar según la lesión elemental que los caracteriza. Bien, doctora, muchas gracias. Es otra agrupación, pero son las mismas características, y muchas de las diapositivas que van a ver aquí son las diapositivas que también mostró el doctor en su clase en la campaña de prevención del cáncer. Chunfle, se me volvió a... Espera. No, se me volvió, no sé por qué se me salió recién. Voy a cerrar y voy a volver a abrir. Aguanten un chiquito. No sé, se me salió, se me hizo un cortocircuito, así que vuelvo a entrar. ¿Están viendo ahí? ¿Hola? Sí, se ve. Ahora sí, doctora. Ahora sí, perfecto. ¿Cómo se puede presentar un carcinoma? Como placas blancas, es decir, lesiones pequeñitas, blancas, a la palpación de mayor consistencia, pueden tener de 2 o 3 milímetros, 4 milímetros, pero que ni importancia le damos. Ahora, cuando lo desarrolle el caso clínico, van a ver lo importante que es, si una lesión, eliminado el factor irritante, no desaparece, a los 15-20 días hay que biopsiarla. Puede presentarse con erosiones o pérdidas de sustancias, costras, cuando se compromete la semimucosa bucal o piel, que no cicatriza. Ya les voy a contar sobre un paciente que hizo, no me va a salir la palabra, úlcera con características particulares, bordes elevados, indurados, base infiltrada, fondo saneoso o sucio. Y ustedes van a ver que ustedes palpan la lesión porque tiene características, y al paciente no le duele. Ustedes van a palpar, van a sentir la infiltración, tremenda infiltración, y el paciente no manifiesta dolor. Así que ya vamos a ver. Pueden presentarse como lesiones verrucosas o vegetantes. Yo recién le decía, cuando la superficie tiene color rojo y blanco intercalada, es señal de que ahí hay una lesión supuestamente neoplásica, cuando hay zonas blancas, de tejido necrótico y rojas. O puede haber, yo le mostré, puede haber combinación. Una zona, como en este caso, que hay una pérdida de sustancia con una placa blanca que la contorne en su polo inferior. Pueden ser úlceros vegetantes, lesiones con pérdida de tejido, con un tejido proliferante que la rodea. O puedes tener un aspecto tumoral clásico, como son los adenomas. Bien, ahora vamos a empezar con los casos clínicos.
esta está retraída la lengua, en el primer caso que yo mostré, una lesión pequeñita de 3 milímetros, 3-4 milímetros de largo por 2 de alto, tenía íntima relación con un resto radicular del elemento 35, se le desgastó a ras, es decir, el paciente quería que después se recupere ese elemento con termomiomicorona, pero se le desgastó a ras, se redondearon, se pulieron los contornos de este resto radicular, llamó a los 15 días a control. No había desaparecido en absoluto. Se decide hacer la extirpación de esa pequeñita lesión y nos dio como resultado un carcinoma espinocelular in situ. Es decir, una placa blanca, realmente sin importancia, ya era un carcinoma in situ. In situ porque no había roto la barrera, la membrana basal, entonces no infiltró hacia los tejidos vecinos. La extirpación total asegura una curación total, completa. Puede ser una placa blanca, este es un tumor también que me desconcertó de una abogada, que no se había hecho absolutamente nada en cavidad bucal y de golpe empezó con dolor en la lengua, un dolor tremendo en la lengua, ya había hecho buches de todo tipo, había tomado antiinflamatorio, lo que le indicaban, y por esta lesión hiperqueratósica en el sector inferior. Tenía una perforación, porque no le puedo decir un hoyuelo, en el sector superior, que yo entré con no saqué la foto, eso es lo que lamento, entré con la punta de la pinza de algodón y entró cerca de 3 a 4 milímetros. Epa, decía yo, ¿y esto de qué se trata? Estaba en íntima relación la lesión con el elemento 47, que no estaba vestibulizado, pero algo cambió en esta pacientita. Es decir, cuando no hay prótesis nueva o vieja, no hay extracciones, no hay fracturas y de golpe aparecen con lesiones, yo le aseguro que hay un trastorno emocional. La paciente entra a tener una hipertonicidad muscular, dormir con los dientes apretados, estrellan la lengua contra la cara lingual o palatina de los elementos dentarios. Así que cuando no hay modificaciones en las estructuras duras, modificación en las estructuras blandas. Y normalmente está relacionado con un cuadro de estrés tremendo. Entonces la pobre mucosa, entre la hipertonicidad de la lengua y la cara lingual, el elemento 47 estaba reconstruido con amalgama, esa compresión intensa produjo la pérdida de sustancia superior y la queratosis en el sector inferior. Ese también resultó ser un carcinoma de borde de lengua. Esta diapositiva también la pasó el doctor Mauricio, les explicó que el paciente había tenido un intento de colocarse implantes en su mandíbula, en el sector premolar-molar, fracasaron los implantes porque quedó anestesiado el sector mitad inferior de labio y mitad de lengua, entonces no regulaba la presión que ejercía con los elementos posteriores que permanecían. Pero era un fumador tremendo y le gustaba la bebida blanda, así que blanca. Así que tenía una sumación de 4 factores, es decir, beber, alcohol, fumar, la compresión que ejercía la lengua sobre el último molar y la insensibilidad del sector, por eso él no sentía el trauma que producía a ese nivel. A este pacientito lo llegaron a operar en Buenos Aires con vaciamiento ganglionar. Está de 10, quedó perfecto, así que bueno, se lo tomó a tiempo. Ahí está la foto que mostró el doctor Mauricio, cómo la lengua presionaba contra el último molar y el paciente no se daba cuenta que se mordisqueaba, que se irritaba esa zona porque le quedó la zona insensible luego del retiro de los implantes. Este es un paciente también que me lo derivó un colega porque vino con una lesión, una pérdida de sustancia en piso de boca, le cambió la prótesis, le hizo una prótesis nueva y no hubo caso. La prótesis nueva no contactaba en absoluto con piso de boca, estaba totalmente aliviada, entonces no entendía qué es lo que estaba pasando. En cuanto llegó más el hábito, creo que tengo acá la otra foto,
Este es un ingeniero que fumaba 2 paquetes por día. No sé si notan el desgaste, una bruxomanía tremenda. Se llega a ver la dentina en la parte incisal de los 3 elementos anteriores, de la agresión química y física del hábito de fumar, una hiperkeratosis por vestibular, y estuvo un buen tiempo sin prótesis, porque la anterior supuestamente es la que le produjo este daño. Y bueno, hicimos con la doctora Anzono la extirpación de la lesión y resultó un carcinoma espinocelular. El paciente nunca dejó de fumar y nunca se quiso tratar. Este también es un paciente de la doctora Anzono. Tenía una prótesis de 15 años de antigüedad, sin motivo alguno se comienza a morir. Va a su odontóloga, le dice que realmente no sabe por qué se está mordiendo el borde de la lengua. La odontóloga desgasta las cúspides palatinas y linguales del sector de ambas prótesis, porque tenía prótesis completa superior e inferior, lo que le da lugar a que entre un sector, un trozo, un segmento mayor de lengua entre las superficies oclusales, y realmente no sé si la sensibilidad disminuye en los pacientes con edad, de mucha edad, pero no solo se la mordió, se comió la lengua esta pacientita, pero ella reconoce que venía sufriendo hace 6, 7 meses atrás la muerte de un nieto ciclista que lo atropelló un camión. Al ocurrir eso, todo el sistema estomatognático se pone hipertónico, es decir, no hubo nada en relación a sus prótesis, pero la parte emocional de ella llevó a una hipertonicidad tremenda, que si quedaba una pequeña separación en ambas prótesis, ahí se introducía la lengua y se le empezó a mordisquear. Lo correcto, si la paciente viene, porque en los primeros estadios es dolorosa este tipo de úlcera, y después por la proliferación neoplásica se torna insensible. Bien se detecta que la paciente se muerde accidentalmente, no debe usar una de sus prótesis. Normalmente por estética y porque les da vergüenza, siguen usando la superior, pero no tienen que usar la inferior. Hasta que no pase este estado emocional de la paciente, se tranquilice, no puede usar ambas prótesis. Le recalco porque fue un error del profesional desgastarle y no tener en cuenta la hipertonicidad que estaba pasando en ese momento por el dolor espiritual que te sentía esta paciente. Bueno, cuando se la atendió ya realmente estaba muy avanzado, no sé de la paciente, la doctora no debe saber cuál fue el futuro de esta paciente, pero se le saca un tremendo pedazo de lengua. Otro tejido que hay que sospechar cuando se ve en cavidad bucal, yo le puse ahí un tejido friable, es un tejido blando, gelatinoso, que usted lo tratan de pinzar y se rompe, se desgarra. Esta paciente vino con esta lesión, con doble aspecto, como una leucoplasia parqueteada en el sector superior y un tejido muy blando, gelatinoso en el sector inferior. Decidimos extirpar toda la lesión. Mucosa yugal es una mucosa muy elástica, así que eliminada se puede suturar perfectamente. Si se puede suturar en forma vertical, mejor, porque al abrir la boca se tensiona menos la zona suturada. Dio un carcinoma espinocelular el sector inferior semidiferenciado. Llegan a ver, ahí aumenté la visión, ven este tejido. Este no me asustaba mucho, pero este era tan raro y resultó ser un carcinoma espinocelular semidiferenciado. O puede manifestarse en forma úlcero-vegetante, creo que esta diapositiva también la mostró el doctor Mauricio, mamelones de crecimiento de tejido mamelonado con zonas de necrosis y zonas de neoformación, como si estuvieran los capilares, pero inmediatamente debajo de una fina capa epitelial. Ahí se le denomina úlcero-vegetante. O tumoral propiamente dicho, como este paciente también lo atendí yo. La verdad que, yo digo viejitos duros,
cuando el hijo le dio que le salía sangre por la fisura durante la masticación, le dice, pero papá, ¿qué tenés? Una prótesis viejísima, con retenedor a nivel del elemento 27. La prótesis bailaba. Cada vez que masticaba, el retenedor se le enganchaba en la mucosa yugal. ¿Se imaginan el tiempo que estuvo el paciente usando la prótesis para que ya al masticar se masticaba el tumor? Y ahí se dieron cuenta los hijos, porque si no se dan cuenta los hijos, él continúa. Bueno, hubo mala suerte en el tratamiento, cómo se encargó el tratamiento de este paciente, porque tenía obra social, así que hicimos la biopsia, por supuesto, no use la prótesis, porque ya no era prótesis lo que estaba usando, y nos dio un carcinoma espinocelular también semidiferenciado. Pero desde que se hizo el diagnóstico hasta que se lo operó, la obra social autorizó la cirugía, han tenido que andar un montón para que le den el ok de su cirugía. El paciente, en el momento que fue operado, ya había perforado piel de la cara. Así que fue una cirugía muy grande, deformante, ya había adenopatías, así que al año de haberle realizado el diagnóstico, este paciente falleció. Este paciente también ya lo mostró el doctor Mauricio, como cuando se ubica en semimucosa labial. Ahora me acuerdo. Este paciente se demoró porque el cáncer de labio es de muy buen pronóstico, porque es visible desde el comienzo. Pero este paciente comenzó con una terapia con ozonoterapia. La verdad que lo vimos en primera instancia, le dijimos qué podía ser lo que sospechábamos, pero un amigo de él tenía un instituto de ozonoterapia. Así que aceptó la propuesta del amigo, que lo iba a curar con ozonoterapia, y al año apareció la lesión tremendamente extendida, que gracias a Dios tuvo un final feliz, porque le hicieron una cirugía que le llaman en PIXA, sacan una porción, hacen varios cortes, cosa de utilizar algo de la parte del labio superior para cerrar totalmente la brecha, porque fue un corte bastante grande. Me mandaron la foto a los 2 meses de la cirugía y estaba espectacular. No se le alteró la dicción en absoluto y estéticamente era bastante aceptable. Así que se lo tomó a tiempo. Y no había dado en un año y un poquito más, nunca dio adenopatías. Así que yo me imagino que la ozonoterapia algo limitó, algo frenó, pero no lo pudo curar. El otro tipo de tumor, que de carcinoma espinocelular, estoy perdida, 7 y 10 chicos. Doctora Ansonó, ¿ya se habrá retirado? No, estoy acá, Alicia. Vos me dices si corto, porque es un poquito largo lo que falta. Y pero yo te diría que sí, sigamos después. No sé bien, si será, chicos, de golpe me estoy ahora. Vamos a avisar el jueves. No sé si será posible que la doctora pueda continuar el jueves, porque el jueves es un día bastante complicado. Tenemos mesa final. Hay bastante para rendir, hay recuperación de parcial, hay trabajo práctico, así que bueno, ya les iremos sobre la marcha avisando qué es lo que vamos a hacer. Perfecto, ya le van a avisar, me imagino que por Face, si se va a dar o no. Yo en particular le he comentado a la doctora que no tengo problema, que les sea de 7 a 8, pero la verdad que después de exámenes finales terminamos loca, nuestra cabecita explota, porque no solamente ustedes, nosotros también, de alguna manera luchamos para no dejarlos libres o para no aplazarlos, y requiere una exigencia mental tremenda. Así que bueno, vamos a ver qué decidimos. Ya la doctora irá a poner en Face si se da o no esta clase el jueves próximo o continuamos el martes. Bueno. Así que no quedan ustedes agotados. Nosotros quedamos desarmadas después de exámenes parciales o finales. Así que bueno. Descerebrada. Nos vemos entonces, descerebrada. Ese es el término usado por la doctora, que es correctísimo. Bueno, muy bien, chicos, entonces quedamos en carcinoma verrugoso de Ackermann, que es excelente, es decir, las imágenes, y si ustedes llegan a descubrirlo y hacer un diagnóstico clínico, pero espectacular.
Bueno, nos vemos, chicos, el jueves o el martes próximo, según lo que decida la doctora. Bien. Hasta luego. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Chicos, hasta luego. Así que. Bueno, parece que han estado despiertos la mayoría, aunque algunos siguen ahí presentes. Sí, siguen presentes. Sacalo vos. Vos lo podés sacar. Bueno, chicos, se pueden retirar ya. Bueno, pues ya está. Quedan dos nada más. Sosa y Díaz. Sacalo vos lo podés sacar.